Cariño, si te revelara lo que me hicieron, tal vez no puedas dormir en paz esta noche. Pero necesito contártelo, porque guardar esto dentro de mí me está consumiendo lentamente desde hace décadas. Yo no era una esposa, era una posesión, un objeto de lujo, adornada y expuesta en esa habitación para el entretenimiento de sus amigos. Eso es lo que yo era. Y todo comenzó esa noche. Estaba atada, con las manos a la espalda, cuando mi cuerpo fue humillado en el frío suelo de aquellas tablas francesas, ante la vista de sus invitados. Esas maderas finas y costosas que se tiñeron con mi sangre, manchándolas como si fuera vino derramado en una celebración. Él se acercó con esa sonrisa asquerosa, como quien exhibe un trofeo ante los demás hombres. Mira, Messi, mi brasileña exótica, obedece como un animalito. Y se rieron, fumando sus puros apestosos, vestidos con sus trajes impecables, como si se tratara de una noche de juego más. Uno de sus amigos, un tal Meselez, se agachó frente a mí y me susurró palabras dulzonas y perversas. Con su acento arrastrado y ese bote, un término de cariño, su voz sonaba dócil, pero la forma en que deslizó su mano sobre mi pierna, como si estuviera palpando un trozo de carne en la carnicería, me hizo cuestionar cómo había llegado a esa situación. En ese instante, la pregunta, ¿cómo terminé aquí?, resonó en mi mente. Sin embargo, la historia no siempre fue así, ¿sabes? Al principio, todo fue tan dulce, tan hermoso, que hasta el día de hoy me pregunto si todo fue una trampa desde el primer día, o si el destino mismo me estaba jugando una mala pasada. Mi nombre es Dolores Ferreira de Souza. Hoy, a mis 78 años, cargo con estos recuerdos, como alguien que lleva una maleta vieja y pesada, con las esquinas rotas, pero incapaz de abandonarla. Nací en lo profundo de Bahía, en un pueblo tan pequeño que el sacerdote también era cultivador de caña de azúcar. Y cuando llovía, rezábamos más por el barro que por nuestras almas. Mi madre, viuda, se quedó sola con mis 2 hermanos y conmigo, después de que mi padre muriera de una fiebre terrible, de esas que acaban con uno rápidamente. Ella lo cambió todo por nosotros. Madre, padre, lavandera, costurera, curandera y hasta adivina, yo era todo eso. Cuando la gente acudía a mí en busca de consejo, trabajaba incansablemente, buscando la manera de que hubiera comida en la mesa. La vida era dura. Desde muy temprano, ya fuera con un balde de agua sobre la cabeza, recogiendo leña o vendiendo pollos en el mercado, luchaba por sobrevivir. Nunca soñé con ser una princesa, no, querido. Mi único sueño era no morir de hambre. Fue en la feria donde apareció. Ah, ese hombre, parecía sacado de una película, un francés. Un auténtico francés, con ese acento cautivador que incluso hacía que las mujeres casadas del pueblo se arreglaran el cabello cuando pasaba. Alto, elegante, con zapatos relucientes, corbata de seda y ese perfume intenso que impregnaba el aire, incluso después de que se marchaba. Al principio, pensé que era solo otro curioso extranjero, de esos que venían a observar la vida sencilla de Brasil, como la llamaban, pero no. Él empezó a regresar. Todos los sábados, invariablemente, allí estaba. Compraría una docena de huevos y, entonces, él inició la conversación. «Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Se perdió hoy?» La primera vez que me habló, no sabía ni dónde mirar, avergonzada. Pobre de mí, acostumbrada a hombres que solo sabían gritar y escupir al suelo. Escuchar esas dulces palabras me descolocó por completo, se da cuenta, él, siempre con esos ojos azules que parecían querer ver dentro de mi alma. Y las muchachas del pueblo, todas cojeando. Era Dolores, Mirela, el francés estaba prendado de ella. Y yo, tonta como un pollo en una percha, completamente derretida. En poco tiempo, ya sabía todo sobre mi vida, preguntando por mis hermanos, por mi madre, por el precio de la harina y hasta por los callos en mi mano. Tenía una forma de hablar que me hacía sentir importante. Me dijo que era hermosa, exótica y pura. En mi cabeza, una muchacha de campo, eso sonaba a poesía.
Su primer regalo fue un pañuelo de seda, rojo con unas flores bordadas. Nunca había tenido algo tan hermoso. Luego, llegó un pequeño frasco de perfume, de esos que solo Rico utilizaba. Y siempre con esa dulce sonrisa. Cuando empecé a llevarlo a casa para que conociera a mi madre, pensé, ahora sí, se escapa. Porque íbamos a hablar con él. Es verdad que mi madre era muy sensata y desconfiada, no se tragaba tonterías fácilmente. Pero él era amable y servicial. Ayudó a cargar leña, elogió sus frijoles como si fueran un banquete de reyes. Yo traje dulces de la capital, telas importadas, e incluso ayudó a arreglar la cerca del gallinero y yo siempre llamaba a mi madre, Belmama. En 2 meses, mi madre ya estaba encantada. Dolores, al menos es un hombre educado, respetuoso, no como esos vagabundos de aquí. Lo vi en su cara, ese alivio. Quizás por primera vez pensó que su hija iba a tener una vida mejor que la suya. La ciudad se convirtió en un desastre. Las vecinas cojeaban por los bordes de la plaza. Te vas a casar con un francés, vas a vivir en Europa, ¿cómo? Si yo fuera Cenicienta de Brotas, la propuesta de matrimonio fue un momento de ensueño. Él se arrodilló, mostrando un anillo que brillaba más que mis propios ojos. Me dijo, Dolores, mon amour, ¿quieres ser mi esposa y conocer el mundo a mi lado? Mi madre rompió a llorar, yo también. Los vecinos gritaron de alegría. Era como una película, mi amor. La boda fue sencilla, pero preciosa. La pequeña iglesia se adornó con las flores que él mandó traer. Mi madre cosió mi vestido con sus propias manos, utilizando una tela francesa que él había traído. El único extranjero invitado fue un amigo suyo, otro francés que apenas hablaba portugués. Nadie de su familia vino. Él explicó que era por la distancia y la delicada salud de su madre. Yo, por supuesto, lo creí. ¿Quién dudaría de un hombre que solo había expresado afecto y promesas hasta ese momento? Después de la ceremonia, en la pequeña fiesta en el patio trasero, ya comenzó a pintar imágenes en mi mente. En París tendremos una casa maravillosa. Tendrás sirvientes que te atenderán, vestidos de seda para lucir, y acudirás a funciones de teatro. Yo, en cambio, solo escuchaba. Ya no tendrás que acarrear un cubo de agua, mon amor. Tu única preocupación será elegir el vestido que lucirás para las cenas. Y mi madre, sentada en el taburete bajo el árbol de mango, sonreía y decía, ve con Dios, hija mía, que Él te cuidará. Ay, mi querida, si yo hubiera sabido. No sabía que detrás de aquella sonrisa dulce se escondía el verdugo que me transformaría en un animal cautivo. Pero en aquella noche de bodas, acostada junto a él por primera vez como esposa, sentí algo en mi alma. Esperanza. Una esperanza que, pocos meses después, se transformó en miedo. Oh, mi amado, cuando subí a ese barco, no solo cambié de país. Me estaba enterrando viva, y ella ni siquiera lo sospechaba. La despedida fue hermosa, ¿sabes? En el borde del polvoriento camino de tierra, los vecinos, apiñados, agitaban pañuelos blancos. Mi madre, con el rostro hinchado por el llanto y una sonrisa forzada que intentaba disimular su tristeza, anhelaba la felicidad para su hija. Incluso el sacerdote pronunció una bendición especial frente a la puerta del barco, afirmando que Dios abría caminos para mí, muchacho humilde, para que conociera el mundo. Si Dios abría caminos, Él, sin duda, ya estaba allí, aguardando en la esquina. El barco, un espectáculo de otro mundo para mis ojos de niña de campo, se presentaba imponente, grandes, enormes escaleras, un comedor con camareros impecables con guantes blancos, música en vivo con violín. Me sentí como una princesa extraviada en medio de la opulencia. Y él, él parecía el príncipe perfecto. En la primera cena a bordo, me senté a la mesa y me susurró al oído, con un dulce acento, mon amour, mantén la frente en alto. No hables demasiado, solo sonríe. Así, todos verán lo refinada que eres.
Yo, estúpida, interpreté eso como afecto. Ese fue el comienzo. Al principio, todo se regía bajo la excusa de protegerte, mi querida. El mundo aquí es distinto. Yo mismo elegía tu ropa. Si tan solo pensaba en ponerte ese pequeño vestido de lunares azules que tu madre cosió, inmediatamente fruncía el ceño sin llegar a sonreír. No, ese azul resulta demasiado vulgar. Mejor el beige, que es más elegante. Y yo, pobre ingenua, creyendo que me estaban cuidando y guiando. Me estaban moldeando, puliendo, para convertirme en una dama. Cada vez que, en la mesa, abría la boca para entablar conversación con los demás pasajeros, él me apretaba la mano discretamente por debajo de la mesa, fingiendo afecto hacia los demás. Pero era una advertencia. Calle. Poco a poco, dejé de hablar. Solo sonreía y asentía con la cabeza. No te expongas demasiado, mon amour. Los europeos son muy críticos. Decía que quería protegerme. Quería protegerme de mí misma. Vaya ironía. Cuando un joven camarero me atendió con una amable sonrisa, no disimuló la mirada. Esa noche, en la habitación, ya llegó con el sermón: no mires a los hombres. Eres mi esposa. No era necesario ningún coqueteo. Ni siquiera entendía que era un coqueteo directo, pero empecé a caminar mirando al suelo, para no ofender a nadie con la mirada. Al principio del viaje, aún había besos, abrazos en cubierta, caricias en el cabello, que se desvanecían, aunque dulces en la boca de un niño. Él se movía metódicamente, cada cosa a su tiempo. Era hora de levantarse, tomar café, caminar por la cubierta. Si me despertaba antes, él llegaría con esa voz suave pero cortante: Dolores, es de mala educación levantarse antes que yo. Aprenderás el ritmo de esta nueva vida. La nueva vida era, por supuesto, la suya. La mía, solo seguirla. El segundo domingo del viaje, una pareja francesa se unió a nosotros en el comedor. La joven, sonriendo, me preguntó cómo conocía a mi marido. Cuando comencé a contar alegremente mi historia, me interrumpió a mitad de la frase con esa sonrisa llena de dientes. Mi esposa, que aún estudia francés y a veces se confunde, me dice cosas que me duelen como un cuchillo de azúcar, queriendo decir algo bueno, pero terminan siendo hirientes. Cálmate, solo dañarás tu reputación, me dice, y después de esa noche, dejé de intentar hablar con nadie. En nuestros paseos por la ciudad, caminaba con su brazo entrelazado al mío, como si exhibiera una muñeca preciosa, controlando cada uno de mis movimientos. Si me detenía a mirar el mar, me advertía al instante, susurrando: amor mío, hace mucho viento aquí. Vayamos a bailar. Y la primera vez que un hombre me invitó a bailar, ella apareció de inmediato, con una sonrisa fría. Mi esposa ya está cansada. Gracias, y yo, acaso estaba cansado, apenas había abandonado el lugar, pero ya había recibido el mensaje: nada de simpatía fuera de su círculo. Poco a poco, me sentía cada vez más pequeño, como un pájaro enjaulado. Ella lo sabe, al principio la jaula parece acogedora, con su percha, su espejo y comida, pero al final, sigue siendo una prisión. Y lo más doloroso era que, a pesar de todo, yo aún creía que lo que sentía era amor. Él llegaba por la noche, se acostaba junto a mí y me acariciaba suavemente, susurrando palabras dulces: mi pequeño amor puro, necesito protegerte. Eres demasiado inocente para este mundo cruel. Ingenuo yo, no, mi querido, estaba ciego. Cuando finalmente el barco atracó en Francia, me sentía exhausto pero feliz, aún aferrado a ese sueño de París, los vestidos, las vitrinas deslumbrantes, la Torre Eiffel iluminada. Pero lo que me esperaba en el puerto no era nada parecido a esas fantasías. Marguerite, mi suegra, estaba allí. Aquella mujer, parecía que acababa de tragarse un limón, su gesto lo decía todo antes incluso de dirigirme una mirada. Alta y delgada,
como hecha de ramas secas, con el cabello blanco recogido con tanta fuerza que parecía tensar la piel, vestida de oscuro, con una cara que recordaba a una monja amargada, y esa mirada suya que me recorrió como una navaja. Ni una sonrisa, ni un abrazo, solo un seco asentimiento. «Por fin, lo trajiste», murmuró, como si estuviera recibiendo una orden. En el trayecto a casa, dentro del carruaje con sus asientos de cuero rígido, se hizo un silencio tan profundo que solo se escuchaba el chirrido de la madera contra las ruedas. Intenté esbozar una sonrisa e iniciar una conversación, pero ella, de repente, giró la cara y respondió solo en francés, hablando apresuradamente con su hijo. No comprendí la mayoría de lo que decía, pero el tono que empleaba me quedó perfectamente claro. Al llegar a la mansión, porque sí, era una verdadera mansión, percibí de inmediato lo que ella buscaba. Estaba preparada. Apenas entramos, la anciana comenzó a dar órdenes disimuladas: lleva las maletas a la habitación de invitados. Mañana tendremos mucha ropa que lavar. Y, menos mal que aprendes rápido. No necesitamos más personal, ¿verdad? Ella estaba bien de salud y yo, ahí, sonriendo como un idiota, creyendo que era amabilidad. Enséñame las rutinas de la casa. El apuesto francés, solo sonreía. Mamá, solo quiero lo mejor para ti, mi amor. Si eso era lo mejor, ni siquiera quería saber cómo sería lo peor. En la primera noche, antes de acostarme, vino a susurrarme en la penumbra. Aquí las reglas son distintas, McSherry. Debes obedecer a mi madre, es crucial. Ella sabe lo que es correcto. ¿Correcto para quién? A partir de ese momento, me transformé, pasando de ser una esposa en entrenamiento a una sirvienta oficial. Y lo más perverso era su forma de actuar, con esa aparente suavidad, como si fuera para mi propio beneficio. Lo que ignoraba era que aquello solo era un ensayo del infierno que estaba por comenzar. Oh, querida, en esa mansión, lo único más grande que las habitaciones era el peso que se ataba a mi cuello. En los primeros días, comprendí que mi papel allí no era el de esposa, sino, digamos, una mezcla de sirvienta, muñeca ornamental y prisionera de lujo. La suegra, esa mujer, parecía respirar solo para evaluarme. Deambulaba por la casa arrastrando esas faldas oscuras, observando cada uno de mis movimientos como un inspector implacable. Y lo peor de todo, lo hacía con una sonrisa. Canto con una voz quejumbrosa, como un santo indignado. Dolores, hija mía, quédate quieta, no te muevas, decía. Así, en la masa del pan. Aquí, transformamos la masa en una forma elegante. Él llegó por detrás, tirando de mis manos, corrigiéndolas como si yo fuera un aprendiz inútil. Pero cuando se giró, vi una mirada fulminante. No se dirigía al pan, sino a mi propia existencia, a mi presencia en esa casa. Las tareas comenzaron de forma sutil, casi disimulada: arreglar mi cama, ayudar en la cocina, barrer el pasillo. Para que te sientas útil, McSherry, dijo ella con una voz melosa, venenosa como una serpiente. En poco tiempo, me encontraba fregando el suelo de toda la casa. Empleadas de antes, las fue despidiendo una por una, siempre con la excusa de que ahora estaba yo y podía mantener la casa ordenada como una buena esposa debería. El príncipe francés, pronto desapareció de la escena. Estaba todo el día en reuniones de negocios y, al regresar, simplemente preguntaba: «Mamá te está enseñando bien», como si estuviera en un curso de buenos modales. Y no en un campo de entrenamiento, sino en un ambiente de esclavitud. La mesa del comedor se transformaba en un escenario teatral. Nos sentábamos los tres, yo, él y el anciano. Él formulaba preguntas con tono educado. Hoy aprendiste a doblar servilletas, al estilo francés, ya sabes coser el dobladillo de las sábanas, ¿verdad? Y su madre, con una sonrisa de satisfacción, agregaba: la niña tiene buena voluntad, mon fils, pero sigue siendo salvaje, salvaje. A ella le encantaba repetir esa palabra y siempre que podía,
lanzaba su veneno disfrazado de elogio. Pero es natural, ¿no?, decía con su falso aire maternal. Las chicas de Brasil tienen mucho que aprender sobre la civilización. Tragué saliva con fuerza. Sonreía, porque ya había aprendido que en aquella casa quejarse solo significaba más sufrimiento. Con el tiempo, el tono de las órdenes cambió. Ya no eran peticiones, sino demandas. Dolores, lava la ropa en el tanque del jardín. Es bueno sentir el toque del agua fría, fortalece el carácter. En invierno, mis manos se agrietaban por el constante contacto con el jabón y el hielo. Pero, ¿a quién le importaba? En segundo lugar, ella, al igual que las campesinas francesas, también lo hacían así. Las noches se tornaron aún peores. En la cama, él, quien antes era el hombre más dócil en el barco, ya no estaba. Se había convertido en un hombre frío y metódico, tratando el acto de yacer como una tarea más del hogar. Yo era el deber conyugal. Quédate quieta, mon amor. No hay necesidad de conversación. Simplemente déjame conducir. Y conducía como quien usa una herramienta y la vuelve a guardar en el cajón. Los besos desaparecieron. El cariño se esfumó. Solo quedaba el ritual mecánico de una mujer siendo utilizada. Una vez, intenté buscar compasión, pero él sujetó mi rostro con fuerza y me dijo, «Eres mi esposa. Me perteneces». Esa palabra, perteneces, comenzó a martillearme la cabeza. Posesión. Yo ya no era una persona. Era una posesión. La suegra colaboraba con el control. Se involucraba incluso durante la hora del baño, reprendiéndome, «Dolores, querida, no conviene gastar tanta agua. Estamos en una casa civilizada, no, en una aldea». Si me demoraba mucho en el baño, ella golpeaba la puerta, reprendiéndome por no ser apropiado que una mujer casada pasara tanto tiempo allí. Incluso mi propio cuerpo dejó de pertenecerme. En el segundo mes, empezaron las primeras fiestas de la alta sociedad que él organizaba en casa. Ay, mi amor, ese fue otro espectáculo. Los amigos de mi esposo, todos franceses con corbata y sus esposas, pavoneándose como pavos reales, venían a cenar y yo era la pieza exótica de la decoración. Esta es mi esposa, la brasileña, decía él, sonriendo como si exhibiera un animal raro en un zoológico privado. Las mujeres me miraban de arriba abajo, analizando mi vestido, mi acento, mi cabello. Oh, qué interesante, ella habla francés. Intenté desenvolverte en el idioma, balbuceando y muriendo de vergüenza, pero mi suegra pronto me interrumpía, todavía está aprendiendo. Ya sabes cómo es en Brasil. La educación es limitada. Los hombres, por otro lado, me miraban con otras intenciones, miradas que me helaban la sangre. Y él, lo veía todo y no decía nada. Incluso parecía disfrutar observándome. Al concluir las celebraciones, recogía las copas, lavaba los platos mientras escuchaba las conversaciones, riéndose de mi acento y mi desenfadada sencillez. Comencé a comprender que todo era un gran espectáculo, un circo, y yo, la atracción principal. Pero él seguía tratando de convencerme de que era una fase de adaptación. Después de todo, mi madre siempre decía, en el matrimonio, la mujer debe ceder. Yo, mi hija, estaba cediendo. Ya me había entregado por completo, sin siquiera darme cuenta. Los meses pasaron hasta que decidí abandonar el hogar. Solo me estaba convirtiendo en un problema. No es seguro, Dolores. No conoces la ciudad. Los hombres aquí son peligrosos. Y así fue. Mi mundo se redujo a las paredes de esa mansión y al rostro de mi suegra, rondando como un buitre sobre un animal moribundo. El día señalado, ella entró en la habitación y con una calma inquietante, declaró, «Dolores, también te encargas de la habitación de invitados. Ahora eres responsable de todas las habitaciones. Una dama debe cuidar su hogar». En ese momento,
entendí que ya no era una invitada, sino parte del servicio. Pensé que había tocado fondo, pero ni siquiera era así. Aún me quedaba más por caer. El infierno tenía escalones y yo bajé cada uno, creyendo que era el último, pero siempre había más. La casa, que antes olía a hogar, ahora olía a cera de pisos, a la comida recalentada que yo preparaba, y a ese perfume asqueroso de suegra que se impregnaba como una bendición. Cada vez que percibía esa fragancia, proveniente de su botellita francesa, ya sabía que algo más me esperaba. La rutina se había vuelto asfixiante. Me levanté antes del amanecer y preparé café, limpiando cuidadosamente la cafetera. Luego, pulí los cubiertos de plata hasta que brillaron y arreglé las flores frescas que la anciana, con una exigencia implacable, quería sobre la mesa del desayuno. Todo esto lo hice bajo su mirada penetrante, que se deslizaba sobre mí como la de un comerciante que inspecciona la mercancía antes de la venta. Dolores, la servilleta está mal doblada. Otra vez, cariño, dijo con una sonrisa tensa y forzada, como si estuviera enseñando a un niño a atarse los cordones de los zapatos. En Francia valoramos los detalles. Ah, el detalle, ese detalle, era el nudo que ella ataba, con meticulosidad y crueldad, en mi alma cada día. Al principio, aún intenté hacerlo todo con esmero, pensando que con el tiempo lograría que me aceptaran. Estaba equivocada. La verdad era que nunca se trataba de la servilleta, ni de la comida, ni de la limpieza. Se trataba de ponerme en mi lugar, de humillarme. Su deleite era verme siempre un escalón más abajo. Y él, el príncipe encantado, ya se había convertido en el rey silencioso. Al principio, sí, yo veía las humillaciones. Con una sonrisa apenas perceptible en la esquina de sus labios, pero pronto dejó de ser un mero espectador. Para la tercera o cuarta fiesta, una de esas que él mismo organizaba en la casa, noches repletas de franceses altivos y esposas elegantes, me extravié en el rincón de la cocina donde preparaban salsa. Él se acercó con la calma de quien va a acariciar a un cachorro. Dolores, mon amor, ven un momento, me dijo. Me condujo al pasillo, un lugar oscuro y apartado. Allí, la voz suave se transformó en una cuchilla. Eres la vergüenza que me haces pasar frente a mis invitados, espetó. No toleraría otro error. Antes de que pudiera articular palabra, la primera bofetada resonó. No de esas que dejan huella de sangre, no. Fue una bofetada seca y calculada, como la corrección a un objeto defectuoso. Eres mi esposa, y todavía necesito moldearte. Allí lo vi. El hombre que me pidió matrimonio ya no existía. A partir de ese día, los ajustes se hicieron constantes. Si la costura salía torcida, me pellizcaba el brazo. Si me demoraba demasiado en la ducha, me tiraba del cabello. Si la comida no era perfecta, me esperaba una reprimenda. Todo debía estar siempre impecable, tanto para los sirvientes como para los invitados. Dentro de la mansión, la fachada era de estilo francés, educación y el esposo perfecto. Pero tras las puertas, la situación era otra. La suegra, por supuesto, lo sabía todo y daba consejos. Dolores, querida, los franceses son exigentes. Debes entenderlo. Él solo quiere lo mejor para ti. El marido necesita moldear a su esposa para una buena convivencia. La forma, ya me sentía como arcilla amasada en la mano de un alfarero ebrio. Las noches en la cama se transformaron en sesiones de silencio y órdenes. Ya no había amor, solo mandatos, acuéstate así. No hables, no me mires. Yo fingía no sentir nada, porque si demostraba incomodidad, el castigo llegaba al día siguiente, disfrazado de tarea más pesada, y el ciclo se intensificaba. Un día, mientras me encontraba en el lavadero, me golpeé la cadera accidentalmente contra un trozo de porcelana francesa que pertenecía a la suegra. La pieza, desgraciadamente, se cayó y se hizo añicos. El ruido del cristal al romperse apenas resonó, pero ella,
Como un buitre al acecho, ya estaba en la puerta. ¡Ay, eso era de mi abuela!, exclamó con pesar. Mi alma se heló, y comencé a temblar. Me disculpé, recogí los pedazos y me humillé como un niño ante su maestro, implorando perdón. Al anochecer, cuando ella regresó del trabajo, la tragedia ya se había escenificado en la sala. Nuestra herencia familiar estaba siendo destruida. Ella necesitaba comprender la magnitud de su responsabilidad. Él ni siquiera necesitó mirar mucho, simplemente asintió con la cabeza. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo que me jalaban con fuerza del brazo y me arrastraron a la oscura cocina. Aquí aprenderás a ser más cuidadoso, susurró en mi oído, con tono de sermón, como si estuviera regañando a un animal. Me obligó a permanecer de rodillas sobre el frío suelo, frotando con un cepillo y agua helada hasta que la primera luz del alba asomó. La piel de mis manos ardía, las rodillas estaban laceradas, y mi cuerpo, exhausto, dolía intensamente, a tal punto que ya ni siquiera brotaban lágrimas, pues sabía que el llanto solo extendía el suplicio. Al salir el sol, ella apareció a mis espaldas, me propinó una palmadita fingida en la cabeza y pronunció con voz suave: mira como ahora sí sabes limpiar, ¿verdad? Eres fuerte, mi niña. Yo, sin saber si reír o desplomarme por el agotamiento, me quedé inmóvil. La anciana, testigo impasible de todo, observaba con esa mirada de satisfacción que delata a quien aprueba una lección bien aprendida. Lentamente, comencé a diluirme interiormente. Mi acento original se difuminaba, mis ojos se volvieron opacos, y mis pensamientos, prisioneros. Me convertí en la mera sombra de la niña que una vez fui en la feria de Minas. Pero, querida, lo que no sabía entonces era que esa etapa, por terrible que fuera, resultaría ser la más liviana en comparación con el abismo de oscuridad que me esperaba, pues el futuro me deparaba una suciedad mucho más profunda. Ya no podía sentirme presente. Llevábamos un tiempo viviendo en esa casa, pero ese día, finalmente, comprendí que la negrura de la situación se extendía aún más, como un abismo sin fin. La monotonía de la vida cotidiana me estaba consumiendo lentamente. Desperté antes de que el gallo comenzara a cantar, sumido aún en sueños. Puse agua a hervir, preparando el café que la anciana, con su meticulosa precisión, exigía una temperatura exacta, ni demasiado caliente, ni demasiado tibio. Y así comenzó el desfile diario de tareas: limpiar, coser, organizar, pulir la plata. Me había convertido en un mueble funcional en la casa, útil, silenciosa e invisible. Pero él, mi marido, ese francés que había jurado ponerme el mundo a mis pies, tenía planes aún más oscuros para el uso de la esposa que había moldeado con tanto cuidado. Todo comenzó con un regalo. Mon Amour ha traído algo especial para nosotros, dijo con esa sonrisa que usaba al entregar una joya extraña. Era una cámara de cine, de esas antiguas, grandes, con un pesado trípode, un aparato ruidoso que yo ni siquiera sabía cómo funcionaba correctamente. ¿Para qué es eso?, pregunté, sintiendo la tensión anudarse en mi estómago. Riendo suavemente, me acarició la barbilla, como si me estuviera hablando a un niño pequeño, en un gesto que parecía querer grabar en la memoria aquellos instantes íntimos. Macher, eso, me dijo, era cosa de parejas modernas, algo moderno. Solo mira, incluso a la tierra le dieron un nombre precioso. La suegra, oh, claro que lo escuchaste, de hecho, parecía que lo estaba esperando. Una mañana, mientras yo le planchaba las camisas, ella, sin siquiera levantar la vista, llegó para rematarme, diciendo: Dolores, es importante que una esposa sepa cómo complacer a su marido en todas las formas posibles. La sumisión es un arte. Continuó doblando las sábanas, como si me estuviera instruyendo en cómo condimentar los frijoles. Al principio, dijo que era solo para nosotros dos, que era un recordatorio de nuestro amor. Me convenció con besos forzados, palabras dulces y esa forma sutil de ir minando mi resistencia. La primera grabación fue una pesadilla. Colocó el trípode en la habitación, encendió la luz, se giró hacia la cama y me ordenó que me quitara el camisón.
Tiritaba, pero él lo entendió todo a la perfección y eso me horrorizó. Relájate, amor mío, eres hermosa. Quería que guardáramos ese momento como testimonio de nuestra pasión. Testimonio, él quería pruebas, como si yo fuera un cordero en una feria, con una etiqueta de en venta colgando del cuello. El sonido de la cinta corriendo de la máquina me forzó a sonreír mientras me pedía que repitiera palabras que ni siquiera entendía bien, con ese acento francés repugnante que se me escapaba de la boca. Dime, McSherry, lo feliz que eres de ser mía. Y yo, con los ojos llenos de lágrimas, repetí, soy feliz de ser tuya. ¿Qué más podía hacer? Si no lo decía, sabía lo que me esperaba después. Cuando terminó, me besó, como quien acaricia una muñeca después de jugar. ¿Tres bien? Estuviste maravillosa. Pero, por supuesto, la cosa no quedó ahí. En las semanas siguientes, las sesiones se convirtieron en rutina, cada vez más creativas. Primero llegó la ropa. Trajo lencería de París, encajes finos, bordados, cosas que jamás habría elegido ponerme. Luego llegaron los complementos, collares brillantes, pulseras delicadas, cintas de seda y lazos ornamentados, todos presentados con el argumento de avivar la llama del matrimonio. Si yo me resistía, él no recurría a los gritos ni a la violencia física, simplemente modificaba su tono de voz. No deseas complacerme, quieres humillarme, eres mi esposa, Macher, y debes servirme en todo. La culpa, sutil pero persistente, se convirtió en su arma predilecta. Lo más perverso era la forma en que mantenía siempre la fachada de un esposo amoroso. Jamás una bofetada en público, nunca una escena escandalosa. Todo se manejaba con susurros, con chantajes emocionales y con una manipulación psicológica que me estaba consumiendo lentamente. Mi suegra, por supuesto, le brindaba su incondicional apoyo. Dolores, querida, un buen matrimonio exige sacrificios. El placer del esposo debe ser la prioridad. Sacrificio, en realidad era una crucifixión. Con el tiempo, las grabaciones evolucionaron. Ya no era solo él quien filmaba. Comenzó a invitar a algunos amigos de confianza a presenciar esas sesiones, todo entre hombres de su círculo íntimo, según decía. En la mansión se reunían hombres de negocios, diplomáticos y miembros de la alta sociedad, todos ellos frecuentados por esa persona repugnante. En la trastienda, entre humo de cigarros y risas, observaban cómo giraban los rollos de cinta. Yo, despojado de toda ropa y atado, era el centro de esas imágenes. Cada una de sus risas era una puñalada en mi alma. La primera vez que escuché esas risas amortiguadas tras la puerta, mientras la máquina de proyección funcionaba, deseé desaparecer, pero ya no había lugar a donde huir. Porque lo peor, mi querida, no fue lo que me hicieron, sino en lo que me convirtieron. Ya no lloraba, ni temblaba, ni me resistía. Mi cuerpo obedecía, mi mente se había apagado, era como si fueran dos personas, una, allí, haciendo lo que le ordenaban, la otra, flotando en algún rincón oscuro, esperando el momento de morir. El rodaje había comenzado a generar dinero y podía escuchar sus conversaciones. Él vendió copias de las fotografías a algunos hombres de reputación discreta. Estos, amigos, pagaron generosamente por las imágenes exóticas de su esposa brasileña, sumisa y obediente. Yo era la mercancía de lujo, un producto raro y exótico, humillada y adornada con lazos de encaje francés. Si antes era un mero objeto de exhibición en esas repugnantes fotografías, ahora me había convertido en un escenario viviente. Para alguien que ha perdido el derecho a ser llamado humano, cualquier nueva humillación es solo un paso más en la escalera torcida y perversa. Y siempre encontraban la forma de inventar un nuevo escalón. Las sesiones fotográficas, que al principio solo incluían a mi marido, se transformaron en sesiones con amigos observando, aunque permanecían a puerta cerrada. Ya sabía que se acercaba una noche de proyección. Mi suegra vino a prepararme, obligándome a bañarme, untando cremas perfumadas en mi piel, como si estuviera preparando un cerdo para la cena. Hija,
es importante mantener la apariencia, me dijo. Las esposas ejemplares, según entendía, debían preocuparse por su apariencia, impecables, perfumadas y listas para ser el centro de atención. Pero, como suele ocurrir, las cosas pueden ir de mal en peor. Y así fue. Un día, mi esposa entró con una sonrisa que presagiaba desgracias. Amor mío, tendremos una nueva experiencia, anunció, será emocionante, confía en mí. Confianza, una palabra hermosa, ¿verdad? En mi caso, se había convertido en sinónimo de sufrimiento prolongado. Esa noche me atavió con una vestimenta extravagante, un disfraz de circo, encajes, transparencias y unos tacones que me costaba soportar. Al entrar en la habitación trasera, la sorpresa me paralizó. No solo estaba la pantalla de proyección, ahora, en cómodos sillones, hombres apacibles, iluminados por la luz de suspiros y con copas de brandy, observaban la escena como si de una función teatral se tratase. Y yo era la pieza central, el objeto de atención. Él me colocó en medio de la habitación, iluminada por una fuerte luz cenital. Los hombres, con risas contenidas y murmullos, me escudriñaron, analizando cada centímetro de mi piel como si fuera ganado en una subasta. La primera orden, pronunciada con sequedad, fue arrodillarme. Y obedecí. Ya había aprendido que dudar significaba dolor. A partir de ese momento, las sesiones se volvieron frecuentes. Cada semana, una nueva presentación, siempre con algún detalle artístico novedoso, cadenas, cintas, vendajes, y en ocasiones, instrumentos de madera, metal y cuero. Los invitados, a su vez, participaban, algunos observaban en silencio, mientras otros ofrecían sugerencias, pruébalo así, pero ella tiene fuerza, puede soportarlo. Mira lo fuerte que es. Mi cuerpo se convirtió en un juguete colectivo. La suegra, aunque cómplice tácita, nunca entraba en la sala durante las sesiones, pero al día siguiente acudía con sus consejos, cual víbora disfrazada de piedad. Dolores, amada mía, ser esposa implica sacrificios que los hombres jamás comprenderán. Sacrificios, aquello fue una carnicería deliberada. Hubo una noche que jamás borraré de mi memoria, mi amor. Trajeron a un nuevo invitado, uno de esos viejos y obesos diplomáticos, con bigote sudoroso y manos pesadas. Mientras yo estaba atada boca abajo con la espalda al descubierto, el anciano exclamó, ¡qué piel tan hermosa, una verdadera obra de arte tropical!, y deslizó una regla de madera sobre mi espalda, como si midiera un mueble. Cuando me estremecí de dolor, escuché las risas ahogadas de los presentes. Aquello se convirtió en un juego perverso. Después, los objetos. Ideaban nuevas formas de ponerme a prueba, doblegándome, exprimiendo hasta la última gota de mi dignidad. Fue palo de bambú, cinturón de cuero, cera de velas derritiéndose sobre mi piel, todo bajo el pretexto de una experiencia exótica. Y aprendí a abandonar mi cuerpo mientras lo utilizaban, mientras lo poseían. Mi mente se elevaba, se distanciaba. Recordaba la feria en aquel lugar, en Minas Gerais, con el aroma a frijoles cocinándose en la estufa de leña, y la voz de mi madre, cantando suavemente para ahuyentar el miedo. Porque si me quedaba allí, en el presente, estaría condenada. Los clientes pagaban sumas exorbitantes por las sesiones privadas, algunos provenientes de lugares lejanos. Las negociaciones se realizaban discretamente en su despacho, con copas de vino costoso y contratos firmados a la luz de las velas. La mercancía que circulaba era el lujo de la alta sociedad corrupta de la Francia de los años 60. Una joven brasileña, adiestrada para la obediencia, me presentaba a los nuevos compradores. Y lo más repugnante de todo, querida, era el discurso que utilizaba para justificarlo todo: Dolores, tú eres privilegiada. ¿Ves lo generoso que soy? Te mantengo vestida y alimentada en un hogar noble. Ese hogar era la tumba donde respiraba. Las noches de sesión se convirtieron en una rutina fija y conocía cada palabra del guión. Conocía hasta el aroma específico de los perfumes que utilizaba cada uno de ellos.
Mi cuerpo se transformó en un objeto de estudio minucioso. Analizaron mi resistencia, midiendo mi elasticidad como si fuera cuero de la mejor calidad. Uno de ellos llegó a decir: «Esta es tu obra maestra, Moore, estás perfectamente amaestrada». Ya no era una esposa, sino la culminación exitosa de un proyecto. Y, como siempre, mi suegra observaba todo desde la distancia. Al día siguiente, con la misma aparente despreocupación con la que se sirve el té, por la tarde me dijo: «Dolores, el secreto de un matrimonio feliz es saber servir con gracia». Tragándome las náuseas, forcé una sonrisa. Si no sonreía, el castigo sería inevitable. Pero, a pesar de todo, todavía respiraba. Muy adentro, bien resguardado, aún persistía un fragmento de vida. Y bueno, si te ha gustado llegar hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta, y dejarme en los comentarios desde donde me escuchas. Antes era utilizada, expuesta al escrutinio de esos individuos sin escrúpulos que se autoproclamaban señores, pero ahora mi cuerpo se convirtió en un instrumento de negociación. Favor político, un regalo ostentoso, moneda de cambio en las reuniones de esos hombres corruptos ataviados con trajes elegantes. No era suficiente con que nos brindaran su apoyo, también debía ser exhibida, filmada y catalogada en cintas escondidas en sus armarios. No, ahora yo también debía estar disponible. Todo comenzó cuando llegó una visita muy especial, según mi suegra. «Dolores, mi ángel, esta noche es de suma importancia. Debes tratar a nuestro invitado con amabilidad». Esa palabra, amabilidad, pronunciada por mi marido, ya me causaba náuseas. Siempre era el preludio de alguna vileza, un barniz de cortesía. El invitado era un diplomático extranjero, uno de esos con bigote cuidado, mirada aduladora y manos que nunca habían tocado sus propios cubiertos, un hombre capaz de abrir puertas con un chasquido de dedos y que, según mi marido, podría abrirnos muchas más en la embajada. Durante la primera hora de la cena, todos los presentes cenaron con la compostura típica de los europeos, con servilletas en el regazo y risitas contenidas. El vino caro y denso, que había lavado las copas el día anterior, fluía generosamente en las copas. Yo, en cambio, permanecí en un segundo plano, sentada en una silla incómoda, sintiéndome insignificante, como una cerveza olvidada. Cuando la cena finalizó, me llamaron: «Dolores, ven a la habitación de atrás. Jan quiere conocerte mejor». Esa frase, pronunciada desde la puerta, resonó en mí como una puñalada. Ya en la habitación, solo estábamos los tres, él, el diplomático y yo. El anciano me observó detenidamente, como si estuviera evaluando a un caballo de carreras. «Tres bellezas exóticas». «¡Qué hermosa adquisición, mon ami!», exclamó. El intercambio de miradas entre ellos reveló más que cualquier acuerdo escrito. «Os dejo solos», dijo mi marido, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Dolores sabe complacer». Y se marchó, con la misma indiferencia con la que uno deja una botella de vino para que un amigo la disfrute. Allí comenzó una nueva etapa, ya no era un simple espectador, mi vida, como la película, había cambiado. Ahora me habían asignado, incorporado y convertido en una pieza más del engranaje del servicio doméstico. «¿Recibirás invitados esta noche, Macher?», preguntaba, como si anunciara el menú del día. Los comensales eran diversos, hombres mayores, políticos influyentes, artistas venidos a menos, amigos de la infancia, gente poderosa, demasiado importante como para negarse. Cada uno deseaba algo distinto, que me quedara quieta, que no los mirara, que llorara en silencio, que fingiera alegría. Fingir se había convertido en lo único que sabía hacer. Pretendía estar viva durante el día, mientras mi suegra continuaba fingiendo que nada ocurría, aunque no dejaba de darme consejos, como siempre. Dolor. Era de mala educación rechazar el afecto. Las esposas obedientes impulsan el éxito de sus maridos. Ayuda. Yo era una herramienta para su carrera profesional. Con cada nuevo invitado especial,
él obtenía algún beneficio, un contrato firmado, un viaje prometido, un patrocinio asegurado, y yo, moretones, silencio y lástima. Empecé a perder peso. Con el rostro demacrado, hundidos los ojos y la piel marcada por el dolor, dejé tras de mí un recuerdo que, sin embargo, pareció deleitar a todos. Dijeron que era hermosa, y mi sufrimiento se me antojó poético. Poético, solo si se trataba de una poesía escrita con sufrimiento. Las sesiones comenzaron a realizarse también en hoteles, a donde él me conducía. A veces me vestía como una dama de alta alcurnia, otras como campesina, dependiendo de los gustos del cliente. En la habitación, dejaba indicaciones, luego volvía a buscarme, y como quien va al matadero, rogaba porque aquello terminara pronto. Hubo un momento en que me dijo: te entregaré a 2 hombres a la vez. El dolor es un gran placer. Comportaos como en casa. Ella está entrenada. Así me describió. Al día siguiente, mi cuerpo apenas podía moverse, pero mi suegra entró en la habitación, vio mi estado y me dijo: levántate, hija, los visitantes no deben notar tu cansancio. Ya era puro agotamiento. Después de dormir fragmentada, desperté sin sentir nada, con los párpados pegados y mi mente desconectada de mi cuerpo. Ya no me sentía mujer, sino una simple herramienta. Pero, milagrosamente, algo que no comprendo, mi corazón seguía latiendo, débilmente pero latiendo, sin entender por qué. Hubo una noche, después de regresar de una de esas sesiones, en que él me observó, se sentó a mi lado y con falsa amabilidad me dijo: Dolores, eres demasiado resistente. Creí que ya te habrías quebrado. Lo miré por primera vez en meses con firmeza. Ya estaba rota, pero él aún no se daba cuenta. No le agradó. A la mañana siguiente, el castigo llegó con fuerza, pero en el fondo yo lo sabía, había enviado la primera señal. La llama se había extinguido, pero quedaban brasas encendidas. Era solo cuestión de tiempo para que alguien notara el humo. Cuando la calma de la mansión se transformó, las paredes comenzaron a temblar. Y eso fue todo. ¿Qué ocurrió cuando llegó la tía Henriette? Dolores, la hermana mayor de Margarita, residía en la soledad, en una finca rural, criando aves de corral y atesorando libros, una afición peculiar, casi excéntrica, para los estándares de su familia aristocrática, pero al menos ajena a los dramas familiares. Su madre, con fingido desdén, solía exclamar: excéntrico, eso es demasiado para mí. Todo comenzó con una carta inesperada, proveniente de otra región francesa y adornada con sellos inusuales. Anunciaba la inminente visita de Henriette, hermana de Margarita, quien llegaría para pasar unas semanas, prodigando refinamiento y buena conversación. Mi corazón se sintió esperanzado, anhelaba una compañía auténtica, no la falsedad que reinaba en la mansión. El día señalado, esperé expectante, con la mirada fija en la llegada del carruaje y sus maletas. Cuando Henriette entró, noté de inmediato la diferencia en su rostro, no exhibía la expresión rígida y controlada que caracterizaba a los demás. En sus ojos brillaba la ligereza y la curiosidad. Bonjour, Dolores, dijo ella, con un apretón firme de manos. Soy Henriette, qué lugar tan hermoso, y tú pareces tan serena, tan tranquila. Ella no se percató de la tormenta que yo albergaba. Margarita, fingiendo ser la anfitriona, presentó a su hermana con una sonrisa practicada, aunque yo sabía que sentía una profunda ira. Esta es Dolores, mi nuera, quien estará por aquí un tiempo. Henriette me observó como si leyera un libro a medias. Se aclaró la garganta y enderezó el sobre que sostenía. Un placer conocerte, Dolores. Espero que te sientas cómoda por aquí. Ella no lo sabía. Durante los primeros días, me esforcé por actuar con naturalidad. Sirvió café y rellenó las bandejas, siempre vigilante. Me observaba mientras yo intentaba mantener la fachada de perfección. Decidí iniciar una conversación, preguntando por la comida, por el jardín, cualquier cosa que pudiera responder con calma, sin que nadie notara la cadena que me aprisionaba.
Luego, la suegra vino y se marchó, dirigiéndose fríamente a Henriette: necesitamos mantener la casa en orden. Dolores está aprendiendo. Enriqueta levantó una ceja, incrédula. Por supuesto, pero lo aprendí muy bien, pensé. La casa, impecable en apariencia, me causaba una ansiedad voraz, y mi estómago rugía por la comida. Nerviosa, ella comenzó a darme pequeños codazos en las costillas, con disimulo, en los bajos del Sao Paulo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Mis respuestas fueron evasivas. Quería confiarle mis temores, pero dudaba de poder hacerlo. Después de todo, en aquella casa, hasta el agua que hervía tenía un dueño. Henriette no pudo aceptarlo. Se acercaba a mí en los momentos en que Marguerite parecía distraída. Intercambiamos miradas. Ella notó las ojeras bajo mis ojos, los cortes a medio curar en mi brazo que ocultaba con mangas largas, y en mi acento, que ahora temblaba al hablar francés. ¿Todo está bien?, me preguntó una mañana mientras me observaba, distraída, doblando una servilleta. Sí, todo bien, respondí. Pero, ¿quién lo creería? Ven conmigo un momento, dijo. Tomó mi mano y me guió lentamente. Llegamos al jardín lateral, ese pequeño rincón donde escondían la hierba alta. Ella me hizo sentarme en un banco inestable y resbaladizo. Luego, señalando algo, preguntó suavemente, con una dulzura que no esperaba: ¿sabes que esto es gratis? Su voz no tenía la acritud de una suegra, sino una amabilidad que me impulsaba a hablar. Exhalé un profundo suspiro. Era la primera vez en meses que alguien me permitía expresarme sin temor. Tras casarme, aprendí que el servicio era mi deber, y también la sonrisa forzada. Pero no es todo lo que ocurre. Aquí, en este lugar, hablé fragmentadamente, como si extrajera cada palabra con dificultad. Estoy filmada, gracias, dije, agradeciendo a los que participaban en cosas que no entendía. Demasiado silencio, demasiadas órdenes. Ella, en cambio, me escuchó, manteniendo su mirada fija en la mía, sin apartarla. Después, sonrió tímidamente, como si comprendiera sin juzgar. Esto está mal, muy mal. Y para eso vine. Me lo repetía a mí misma, aunque nadie más lo decía. Ella escuchó. Henriette, con el rostro pálido, posó su mano en mi mejilla, firmemente, casi maternalmente. Ya lo averiguaré. Confía en mí. Quería creerlo. Y en los días siguientes, empezó a prestar atención. En cada pequeño detalle, desde el vino que mi esposo me servía diariamente, a las horas fijas, hasta cómo él organizaba encuentros para que nuestros invitados conocieran mi exótica cultura. Todo esto, incluso el sonido de la puerta cerrándose tras él, cuando solía venir a buscarme. Una tarde, recibí una llamada de ella, invitándome a tomar el té en el pequeño salón, esa habitación con ventanitas que daban al jardín iluminado. Me rogó que le contara todo, desde mis primeras películas, las sesiones de rodaje, los objetos preciados. Dudé, pero ella, exhalando profundamente, continuó: necesito inmortalizar esta historia. ¿Me ayudarás? Asentí. Me dijo que me retrataría, ya que, según ella, mi esposo perfecto ya era un regalo. Recrear el objeto, ya estaba deteriorado. Ese mismo día, Marguerite apareció con un pastel en las manos. Tiempo en familia, no chismes. Dolores, querida, ven a ayudarme a hornear, dijo. Luego, con una sonrisa falsa, añadió: felicidad. Somos amas de casa tradicionales. Henriette sonrió, pero noté su incomodidad. No me quedé dormida, al igual que la suegra, ella estaba atenta a todo. La tensión, palpable como una nube densa, pesaba en el ambiente. Finalmente, ella, la hermana de la suegra, me dirigió una mirada nueva, breve, intensa. Espera un poco más. Yo actuaré, pareció decir su mirada.
Con el corazón latiendo con renovada esperanza, aguardé. Durante las noches siguientes, la hermana de mi suegra, que se hacía llamar Henriette, comenzó a aparecer con frecuencia en mis tareas. Visitaba la cuna imaginaria de los nietos que nunca tendría, revisaba la disposición de los libros, analizaba las plantas del jardín, pero siempre, invariablemente, dirigía su atención a los moretones y las marcas en mis muñecas. Marguerite, la suegra, notó algo diferente, pero yo fingí no percatarme. Henriette, estás muy interesada en la educación de Dolores, observó Marguerite. Henriette esquivó la pregunta con un gesto sutil. Solo quiero que ella sea feliz, respondió, a lo que Marguerite replicó, firme, ella ya lo es, cumpliendo con la tarea de servir a la familia. Aquí valoramos las tradiciones. Henriette, en un gesto mudo, me tocó la mano en ese momento. Todo parecía simple, pero en ese instante, un segundo campo de batalla se formó. En una de esas noches, al regresar a casa acompañado, sentí como el ambiente se tensaba mientras cenábamos. Él se detuvo en el umbral, observándome mientras servía la comida, y recibió una larga y silenciosa mirada de su hermana. Demasiado interesado en tu esposa, ¿no? Pareció susurrar el silencio. Tragó saliva con dificultad. Margarita carraspeó y me atrajo hacia su lado. Es hora de dormir, Dolores. La niña está cansada. Me alejé sin protestar, escuchando tras de mí el eco de esa frase demoledora, no todas las hermanas son cómplices. El silencio que se apoderó de la estancia fue más pesado que cualquier golpe. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin el temor de despertar convertida en un objeto, porque por primera vez, había alguien fuera de mí que reconocía mi valor como persona. Y eso, mi querido, ya me estaba salvando por dentro. Cuando la tía Henriette decidió actuar, juraría haber visto un destello de vida en esa habitación que olía a humedad y desesperación, pero sabía que no iba a ser fácil, en absoluto. Después de una noche de silencio tenso en la sala, mientras cenaba, Henriette comenzó a mostrarse. Se asomó a la puerta, silenciosa, con una cesta de fruta, un remedio casero para el dolor físico. Despierta, cariño. No eres una máquina. Come un poco de manzana. Te dará fuerzas, y mordisqueó una, sonriendo tímidamente. Acepté ese regalo como un banquete, porque cada mordisco era único, un sabor de normalidad. Trajo té de hierbas que alivió mis dolencias, y me habló en un tono que reconstruyó mi ser. Dime qué sientes, desahógate conmigo. Y hablé. La voz salió baja, ahogada, pero salió. Hablé del remordimiento por la piel lacerada, de gritos silenciados, de las sesiones que me habían matado por dentro. Y la tía escuchó, atenta, sin juzgar, solo con la mirada triste, y dijo, veo a mi querida, y haré algo. Mientras tanto, mi esposo comenzó a vigilar cada uno de mis movimientos. Después de un tiempo considerable, me acerqué a la escoba. Entonces, con una expresión completamente impasible, se acercó a mí. ¿Todo bien? ¿Te has demorado?, cuestioné, como quien examina cuidadosamente una pieza dañada. En esa pregunta, se escondía la amenaza velada de una advertencia. Durante esa semana, prohibió que saliera de la habitación sin supervisión. Ordenó a mi suegra que me entregara un cuaderno para anotar mis tareas diarias. ¿Quieres demostrar tu dedicación? Demuéstralo, dijo, lanzando el cuaderno sobre la mesa con un tono burlón. Mi suegra comenzó a vigilarme de cerca. En ocasiones, se acercaba para ofrecerme ayuda, pero en realidad, abría el cuaderno y decía, ya he revisado. ¿Has escrito lo que hiciste ayer? En casa, no podían quedar espacios en blanco en la organización. Yo sabía que ella solo buscaba cualquier error. Si algo fallaba, los gritos resonarían con más fuerza. Henriette, observándonos, intensificaba su actitud severa. Empezó a enseñarme señales, gestos sutiles que nadie más notaría. Miradme así, pero aparta la mirada rápidamente. Esto es lo que debemos decir.
Esa noche, después de cenar, me mandó a limpiar sola el salón de fiestas. Con las últimas luces del día reflejándose en el suelo pulido, me arrodillé, mientras los últimos invitados se despedían. En la penumbra, sentí unas manos delicadas que me levantaban suavemente. «Tranquilo, te enseñaré cómo usar este paño grueso», me dijo mi tía, intentando mitigar el dolor de mi rodilla. Casi rompí a llorar de alivio. En ese instante, comprendí que no estaba solo, alguien, además de mi esposa, me había prestado atención. El marido, por supuesto, no estaba contento. A la mañana siguiente, me ordenó cuidar el jardín, pero era una trampa. Me condujo al invernadero y cerró las puertas. «Este es un lugar tranquilo para reflexionar, ¿verdad?», murmuró. El sol, intenso y asfixiante, llenaba el invernadero. Me encerró, observándome a distancia. Sudaba, me ahogaba. «Veo que estás distraído». «Eso no es bueno», dijo, acercándose sin contemplaciones. Apenas podía respirar. La tortura psicológica era palpable. En ese momento, mi suegra apareció y me espetó: «Ocúpate de tus asuntos». La experiencia fue una lección de humildad, un bálsamo de manzanilla y un frío metal en la profunda sensación de vergüenza. Al caer la noche, cuando regresé a la habitación agotado, ella me ofreció té caliente y me observó fijamente a los ojos. En ese momento, el dolor me susurró: «Adelante, te sacaré de esto». Quería creer, pero el miedo me atenazaba el sueño. Lo que me mantuvo respirando fue la pequeña llama de esperanza que ella encendió. Un día, Henriette fue a la biblioteca y sacó un libro de leyes internacionales, grueso y antiguo, y buscó páginas sobre documentos, registros de identidad, ciudadanía. Discretamente, le indiqué las páginas con explicaciones en silencio. «Es posible falsificar un poco. Toma, arregla tu nombre, sal de este país». «Necesito estudiar, pero ya estamos en camino». No tengo palabras para describir lo que sentí: alivio y miedo, vibrando juntos. Pero el esposo, al percatarse de un leve movimiento, observó algo que emergía del cajón y con una visible paciencia, se acercó a mí para preguntar: «¿Qué crees que estás haciendo?». Fingí estar absorta en una tarea de comunicación, y él, clavándome la mirada, tomó el papel. «¿Qué es eso?», me interrogué en mi interior, paralizada. Rompió el papel y lo arrojó al fuego, donde se convirtió en cenizas ante mis ojos. «No intentes escapar, Dolores, ni siquiera en tus pensamientos». En ese momento, entró la suegra, solicitando ayuda para los preparativos del té para los invitados del día siguiente. Y Enrique, con las manos temblorosas, posó su mano en mi brazo, diciéndome: «Todavía no podemos, pero te protegeré». Respondí con una sonrisa muda. Aceleré el ritmo de mi trabajo, fantaseando con la huida, pero sentí la soga de la desesperación apretándose en mi cuello. Mi amado, si antes me aferraba a la esperanza, ahora me hundía en un lodazal de miedo y angustia, porque en esa parte del plan, la tía se encargaría de la costura silenciosa para sacarla de allí. Mientras, al otro lado, mi esposo fortificaba el asedio. Sufrí humillaciones y castigos, tanto en público como en privado. La atmósfera se cargaba de tensión, escalando hasta un clímax perfecto, justo antes de la ansiada huida. Tras ese desgarrador momento, representado por el documento, la tía Henriette reaccionó con sorpresa. La observaba levantarse temprano, analizando mapas y recortes de periódicos de pueblos cercanos, hablando en secreto con alguien que aún no figuraba en la historia. Quizás un sacerdote, un vendedor, alguien en quien pudiera confiar para obtener los documentos necesarios. Una mañana, mientras yo limpiaba la chimenea, ella se acercó sigilosamente por detrás y me tendió un sobre delicado: «Para ti, mi estimado». Me advirtió que guardara bien mi respuesta, si fuera necesaria. Sentí su peso. Podía ser libertad, podía ser una trampa, pero era la primera vez que alguien me ofrecía algo sin dudarlo, sin preguntar 1000 veces su propósito. Dentro había algo importante. No lo abrí.
Lo guardé en un bolsillo secreto, dentro de mi vestido. Simultáneamente, en el interior del castillo, mi marido se hallaba inmerso en la organización de un evento grandioso, una recepción para agasajar a nuevos socios, un grupo de prominentes industriales europeos que, a pesar de su desconocimiento de mi exótica procedencia brasileña, representaban una oportunidad única para expandir el negocio familiar. Yo, sin saberlo, sería el epicentro de este espectáculo. El día del evento, me ataviaron con un vestido de fiesta japonés, ceñido, adornado con encaje, y para mi desgracia, incómodo. Me peinaron, me maquillaron ligeramente y mi tía, con un gesto de complicidad, me susurró, ve, pero escucha tu corazón. Tragando saliva, me dirigí al salón principal, inundado por la luz de los candelabros. Dentro, los hombres, reunidos en torno al pianista, bebían champán y conversaban animadamente, ajenos a cualquier problema. Mi suegra, radiante de orgullo, sostenía copas de cristal y exaltaba a viva voz el brillo de su nuera exótica. Al llegar, mi marido me presentó, les presento a Dolores, mi esposa, proveniente de un lugar hermoso y lejano. El silencio que siguió a sus palabras fue como una bofetada. Debía sonreír, fingir, hacer un chiste. Me sentía aún peor, presa de una risa nerviosa mientras el sabor amargo del vómito se apoderaba de mi boca. Ellos, ajenos a mi malestar, aplaudieron mi actuación. La calificaron de silenciosa, casi enigmática, sin sospechar nada. Lo que ignoraban por completo era la presencia orgullosa de mi suegra, que pasó su brazo por el mío, aunque sentí mi cuerpo helarse al instante. La recepción se extendió por horas, con una deliciosa comida, música cautivadora y sonrisas que ocultaban una auténtica toxicidad. En medio del bullicio, divisé a mi tía desde lejos. Me observaba con una calma imperturbable, impecablemente peinada y vestida con discreción, pero con unos ojos que reflejaban una profunda urgencia. Asintió con la cabeza, como instándome. ¿Y ahora qué?, me pregunté, moviendo la cabeza falsamente en señal de asentimiento, aunque por dentro sentía un deseo incontenible de vomitar. Cuando la fiesta llegó a su fin, mientras los invitados se marchaban y se preparaban para recoger copas y toallas, ella reapareció, secándose las manos con un pañuelo. «Ven conmigo», me dijo suavemente, tirando de mi brazo. Salimos al jardín trasero, donde la luna llena iluminaba el camino. Ella extendió la mano. «Este es el momento. Aquí tienes la bolsa con la sábana y la ropa. Lo tienes todo preparado». Abrí el bolsillo de mi vestido y saqué el sobre. Ella sonrió, una sonrisa que parecía un documento perfecto, ¿quién lo habría imaginado? Pero la situación se volvió tensa, un verdadero asedio. Mi marido apareció en el balcón, con ambos ojos clavados en Kibet. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Mi corazón casi se detuvo. Ella reaccionó con rapidez, «Solo estamos hablando». Dolores venía a mi casa a mostrarme su plantación de rosas. Él me miró fijamente, con una mirada que me heló, como si mi alma estuviera a punto de congelarse. Se marchó sin decir nada. La noche cayó, pesada con la culpa y el miedo. En los días siguientes, él intensificó su control. Me obligó a registrar mis horarios en ese viejo cuaderno. Me reprendió en público por tardar demasiado en la ducha. Preferiría haberle hecho una promesa a mi tía, cuando llegara su señal, yo me iría. Él recuperó esa cámara, ahora silenciosa y oculta. Me destinaron a trabajar por la noche, limpiando el estudio vacío. Fingí masticar trapos, ¿sabes? Era solo una advertencia. Él podía vigilar, podía intimidar. Mi suegra comenzó a llamar en presencia de los empleados. Mis queridos amigos, debo confesar que Dolores se ha entregado por completo a una obsesión. Aprendí a coser, ¿verdad?, asintieron, y les pedí que lo hicieran. Sentía que la muerte se acercaba. Henriette continuó visitándome, y en una de esas visitas me entregó un mapa detallado. Indicaba la estación de tren, el embarcadero donde se tomaban pequeños botes hacia la costa neutral.
Con minucioso detalle, ella dibujó la ruta. Temblaba mientras leía aquel documento. Funcionaría, nunca había viajado sola. Tú puedes hacerlo, me aseguró. Le avisaré al conductor que te esperará en la estación, pero debes seguir el horario. Casi rompí a llorar. Mientras tanto, la intensidad de los castigos se incrementaba. En la intimidad, una noche, tras verme exhausta, me agarró del cabello y me dijo: «¿Crees que vas a escapar? No lo harás. Nada sin mí». Me arrojó sobre la cama y me aseguró las muñecas con un pesado collar de cuero. Lloré en silencio. Cuando su madre vino a supervisarme, él fingió afecto: «Está agotada, necesita descansar». Y ella sonrió: «Buena idea, hija. Tus muñecas están rojas. Necesitas dormir». Sentí que me desmayaba, pero me contuve. A la mañana siguiente, Henriette me ofreció una taza de aceite de oliva perfumado con rosas para masajear mis muñecas adoloridas, lo que me proporcionó alivio, y me dibujó otro mapa con pequeñas anotaciones. El mapa indicaba: salida a las 3, mar, tren, plaza de la primavera, coche. Debía memorizarlo. Me acosté con mis manos marcadas, sintiendo una renovada esperanza. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, llevándome a una fiesta íntima, luego a un picnic romántico junto al lago, todo falso, por supuesto. Él inició la conversación: «Siento que estás distante». Quería que habláramos, mi pecho se oprimía. Ella me miró varias veces y yo dije: «Estoy cansado. Tal vez necesito un descanso». Sonrió y susurró: «Me alegra oírlo». «Mañana podemos pasear», no respondí. Enriqueta observaba desde la esquina, manteniendo su plan mental meticulosamente. «Y querida, ahora estamos en la cuerda floja, en el filo de la navaja. O hablo en el momento oportuno y la fuga comienza, o refuerza las corrientes y me pierdo en el limbo». «Me darías crédito si te revelara lo que sé. ¿Crees que la esperanza superó al miedo?» «Te aseguro que, en esas primeras horas de la aurora, cuando el horizonte aún se dibujaba sobre la llanura, la determinación de seguir viviendo triunfó sobre el hambre y el dolor». La tía Henriette escogió la noche de luna nueva. Era hora de actuar. No habría luz lunar que guiara el camino, solo la oscuridad, el silencio y un corazón destrozado, intentando volver a latir. Ella entró en mi habitación alrededor de las 2 de la madrugada. Yo, exhausto por el sufrimiento, me hallaba sumido en un sueño fragmentado. Ella, sigilosa, vestía ropas negras y ajustadas, con el cabello recogido. Traía consigo un pequeño bulto envuelto en tela fina, mi ropa, pantalones sueltos y holgados, blusas sencillas, zapatos planos, todo impecablemente limpio y con un aroma agradable. «Duerme», me susurró, mientras movía una pequeña caja. Sacó un medallón, similar a los que usaban los sacerdotes para mitigar el temor. «Fortalece tu corazón, hija mía. No corras aún, pero lo haremos juntas». El corazón volvió a latir. Y ella me ayudó a levantarme. Me condujo hasta la cortina de mi dormitorio, la cual entreabrió. Me dio la impresión de escuchar el ulular de unos búhos. «La puerta estará abierta hasta las 2:15, después, la cerrarán». Me lo advirtió con suavidad, pero con la precisión de un militar. Con cautela, comencé a utilizar el nuevo refugio para marginados. Percibí un olor a tierra prometida. Subí las escaleras, y no parecía que fuera a volver a bajar. Miedo, valentía, debilidad, determinación, sentí cada paso. Ella descendió, sosteniendo la luz de una pequeña linterna. Sin ningún problema, alguien había arreglado la puerta, sin que se produjera ningún chirrido. El ruido no procedía de un coche, sino de un caballo. «Tu transporte», me dijo con voz firme. «El resto vendrá en tren». «¿Sabías que el acceso a un país neutral exige calma?» «Ponte de pie sobre el suelo». «¿Estás listo?», preguntó. «Sí», respondí. Mi cuerpo temblaba menos que mi alma. Me metieron en una celda improvisada.
7 minutos después, ya estábamos galopando por el camino de tierra, sintiendo el impacto de los cascos en el barro. Cada bocanada de aire era una pequeña victoria. Después, ella, Henriette, se situó detrás de mí, abrazándome con fuerza. El mundo se cerraba a mi alrededor. Sabía que, si me desmayaba y caía, ella me sostendría. Caer al suelo significaría la muerte. Atravesamos la alta hierba, sintiendo el aroma fresco y húmedo del rocío, mientras el viento golpeaba mi rostro agotado. Mantuve el medallón entre mis dedos, sintiendo su peso, durante varios minutos. Sentía el peso del mundo, el arraigo de mis pies en la tierra, una sensación de libertad. La sangre nueva parecía fluir por mis venas. Al cabo de 10 minutos, divisamos una antigua estación de tren, en desuso. Allí, un hombre ataviado con un sombrero de paja y una chaqueta rústica nos esperaba, sosteniendo un faro de luz. Él me ayudó a bajar y me condujo hasta un banco de piedra. «Tu tren pasa en 15 minutos», dijo. Cojeé, dejando atrás ese lugar. Henriette me guió hacia una cabaña con ventanas sucias y bancos de madera, y se sentó a mi lado. ¿Es la vida algo más que sufrimiento?, preguntó, con la voz temblorosa por la emoción. Sonreí. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, sin que pudiera evitarlo. Gracias, fue todo lo que pude articular. El ritmo frenético de la música que provenía de la pista de baile hizo vibrar todo mi cuerpo. De repente, un viejo maquinista, con arrugas profundas marcando su rostro, se acercó y me preguntó por mi boleto. Sentí la inercia del tren ligero, deslizándose suavemente en la penumbra, como si cargara con el inmenso peso de todo el mundo, alejándolo de nosotros. Ya casi llegamos. Allí te estará esperando alguien para darte la bienvenida, dijo el maquinista. No formulé ninguna pregunta, ni siquiera respondí. Me recosté, sintiendo el cansancio en mi cabeza, y noté una mano que tomaba la mía con firmeza. Las campanas del tren resonaron, anunciando pequeñas paradas, crujientes y breves. Era como si el alma estuviera despojándose de su pesada carga, eliminando la opresión del cerebro. Cuando el tren finalmente se detuvo, aún con las primeras luces del amanecer, ella me acompañó hasta una plaza donde un coche modesto nos esperaba. Un conductor desconocido, pero de aspecto respetable, me ayudó a bajar. Ella, con elegancia, entró en la parte trasera del coche, sacando una llave. Ve tan lejos como te sea posible. En el primer pueblo, deberás cambiar de tren. Llámame cuando estés bien, susurró. Llamar, pensé, pero cuando estaré bien, habías llegado, hermosa y disfrazada, desde el mismísimo tiempo. Me abrazó con fuerza. Buena suerte. Ahora eres libre. Y así partimos, adentrándonos en la carretera nocturna. De pie junto a la puerta, la observé mientras el coche se alejaba, desapareciendo en la distancia. Pude ver su miedo, su amor y su esperanza, todo a punto de estallar. En el camino, temblorosa y silenciosa, el coche era viejo y apestaba a cuero desgastado y gasolina. Las luces de la carretera se asemejaban a luciérnagas en la noche. Pensé en los moretones, en las sesiones, y en la reacción de mi suegra al enterarse del plan, y solo sentí alivio. Al amanecer, el coche se detuvo. Un hombre desconocido, vestido con ropa sencilla, me entregó un paquete con ropa de repuesto y un sobre. Dentro, había dinero, instrucciones para tomar el tren y un pase para el puerto de la costa vecina. No hubo una despedida final, solo la continuación del plan. Él dijo, vete. Desde aquí, ve al puerto. Hay un barco de pesca que te llevará a un lugar seguro. La tía me había explicado todo. Buena suerte. Seguí adelante, sintiéndome como un animal libre por primera vez en mucho tiempo. Ferrocarril, tren, más trenes, hasta llegar al puerto. Allí, un viejo barco me esperaba, con un marinero de ojos amables y compasivos que me ayudó a subir a bordo.
Al alejarse el barco de la Civitavecchia, observé cómo la tierra se hacía más pequeña. El mar, en constante movimiento, curvaba el horizonte y me volví, casi instintivamente, para asegurarme de que nada me ataba a ese lugar. Distinguí una casa, una gran mansión, y vi humo saliendo de las chimeneas. Por un instante te eché de menos, pero enseguida sentí un profundo alivio. Aún no sabía si era libre para siempre, pero había llegado el momento de reclamar mi cuerpo. Al atracar el barco, puse un pie en tierra firme, como si rescatara un alma de las profundidades. Temblaba, mi piel dolía y sentí la soledad de la libertad, tan devastadora que asustaba, pero al mismo tiempo era esa libertad que te golpea el pecho y te obliga a intentar renacer. En ese momento, apareció mi tía Henriette, vestida con ropa sencilla, sin adornos, cargada de bolsas con comida casera, pan recién horneado, queso y té. ¿Conoces esa comida que te hace sentir en casa? Eso fue. Bienvenido, dolor. Solo eso. Me acomodé en la ropa de cama limpia de una habitación luminosa con ventanas arqueadas. Sentí que podía respirar con facilidad. Ella se ausentó y luego volvió con un plato, indicándome que me sentara en la pequeña mesa que estaba en la esquina. Me dijo que no era necesario comer todo, que lo hiciera despacio. Ya no había una mesa de comedor formal, solo comida y gente que intentaba sobrevivir. Comí un trozo de pan con queso, sintiéndolo como un festín. Cada bocado hacía que mi cuerpo se sintiera más conectado. Al día siguiente, me trajo medicina para curar mis heridas, crema hidratante y me ayudó a deshacerme de las marcas que habían dejado el látigo, la cuerda y el cuero. Y por supuesto, ropa de cama limpia, sincera, sin ojos observando. Dormí profundamente toda la noche. Solo me desperté una vez, asustado por los ladridos de un perro afuera. Ya no era una puerta lo que abría, sino una vida normal. Durante los días siguientes, la tía hizo muchas cosas por mí. En el pueblo, ella me involucró en la cocina comunitaria con los vecinos y me presentó a un vendedor de periódicos que, a su vez, me ofreció un libro de historia. Me proporcionó ropa sencilla hecha por artesanos locales, recordándome que yo era una persona, no un objeto. Una tarde, fuimos a contemplar el mar desde lo alto de una roca. Allí, sentada a mi lado, me preguntó, «Estamos lejos, pero ¿qué hay de tu identidad?». Aquella pregunta me impactó profundamente. Tomé una larga bocanada de aire. Necesitaba un nuevo nombre y un lugar donde vivir alejada de sus gritos. Ella me entregó documentos falsos, una nueva identidad, un nuevo nombre y papeles básicos. Me preparé para pronunciar un nombre que jamás pensé volver a usar, Dolores, sin apellido, sin pasado. Mi tía me ayudó a encontrar un humilde trabajo como ayudante de costura en aquella aldea. Aunque las ganancias eran modestas, eran mías. Sentí el pulso del mundo reconectándose conmigo. Mientras tanto, recibí una carta que me informaba que mi marido y mi suegra habían descubierto mi huida. Después del saqueo de la mansión, presenciaron la huida de los ladrones y enviaron advertencias a la policía local, pero habían transcurrido demasiados días sin avances. Se dirigían a otro país, y en una carta informal de alguien de la embajada que llegó al pueblo, informaron que no se había encontrado a la extraña señora, y el señor sufría pérdidas financieras proporcionales a lo robado. Sin embargo, eso no importaba, perdieron la vitrina, pero yo recuperé mi alma. Los lugareños comentaron que vieron un coche similar al suyo entrando por Mansión Road el día del robo, y que una persona parecida a la suegra daba órdenes a los sirvientes, pero las verdaderas pérdidas, las que importaban, las sentía en mi pecho. Me había refugiado en la costura, recuperando la paciencia y el placer de crear, las telas se deslizaban bajo la aguja como mi nuevo futuro. Mi tía me ayudaba a soñar de nuevo, quizá con un estudio más grande, revisando las notas musicales, pero las pesadillas persistían. A medianoche, me desperté con la espalda cubierta de sangre seca y dificultad para respirar. Desperté con la necesidad de recordar. Tú te fuiste, ganaste y yo volví a dormir. Mi tía me dijo, permítete llorar,
Permítete recordar, y así sanarás. Y lloraba, a veces durante horas, sintiendo el dolor físico provocado por los recuerdos de las sesiones, las imágenes de un hombre ridículo señalando mi espalda con una regla, el ruido de la vieja cámara sobre mí. Pero llorar dolía menos que seguir ocultándolo todo. Ella y yo aprendimos a reconocer el olor a humedad. Me gustaba la sopa caliente, cantar y ver la rueda girar en el patio. Esas cosas sencillas me ayudaron a reconectar con mi dignidad. También asistí a misa en la pequeña iglesia del pueblo. Un sacerdote anciano y de voz suave me escuchó en el confesionario y simplemente dijo: Dios te da la bienvenida, hija mía. Te han juzgado demasiado. Esas fueron las palabras más hermosas que he escuchado en mi vida. Con el paso de los meses, mis heridas físicas sanaron, pero las mentales dejaron una cicatriz. La ayuda incesante de mi tía se manifestó en visitas regulares, palabras de aliento y una confianza que me impulsó. Comencé a sonreír de verdad, una alegría que contrastaba profundamente con mi tortuoso proceso de curación. En la mansión, el marido, presa del pánico, enloqueció, llamó a la policía para que me buscara, despidió a algunos empleados y acusó a su propia madre de negligencia. Ella, aislada y deprimida, sufría por mi huida. En la mansión solo quedaron el vacío y el silencio, que se convirtieron en el escenario de mi nueva vida. Mi libertad tuvo un precio muy alto. Todavía recuerdo su rostro, el rostro de esa criatura que me convirtió en un objeto, pero no siento ira. Siento que su infierno era interno. Para mí, él es una especie exótica que prefiero que se ahogue en sus propios asuntos. Hoy, mi querido, no lo sé, no sé si fui feliz, pero viví. Me despertaba cada día y, por primera vez, decidía quién quería ser. Mi nombre sigue siendo Dolores, ni siquiera en el papel, pero es el nombre que persistió, que se me pegó como el olor a quemado, un dolor real y persistente. Actualmente, a mis 78 años, llevo una vida marcada por el sufrimiento, recluida en un pequeño y humilde rincón de este pueblo, un lugar tan insignificante que ni siquiera cuenta con un letrero que lo identifique. No es que busque el silencio por placer, es que el torrente de recuerdos y emociones que me atormentan resultaría insoportable para cualquier otro. Me despierto temprano, pero no por energía, sino porque mi cuerpo, fatigado, no ha conocido el descanso profundo desde hace mucho tiempo. La noche se convierte en un desfile incesante de memorias que, como intrusos, golpean las puertas de mi mente y se adentran sin pedir permiso. Me levanto, preparo un café amargo, sin azúcar, porque he perdido la capacidad de disfrutar del sabor dulce. Ahora, sentada en el porche de mi casa, observo cómo el polvo se eleva en el aire, y a veces me parece ver la imagen de una mansión fría y vacía, lista para recibir a uno más de esos desagradables acompañantes de mi pasado. Ya no recuerdo la última vez que dormí con la puerta de mi dormitorio abierta y sin llave. Aquí, me dicen, no hay peligro. Pero el peligro que me persigue no es el de un ladrón. El sufrimiento vivido, el trauma, no necesita barreras, sino que irrumpe como una flor, como un beso, sin avisar. Sosteniendo algo en mi mano, con la esperanza de un futuro mejor. Nunca más supe de Henriette, la mujer. Oh, si no fuera por ella, desaparecería como aquellos que hacen lo necesario y no esperan agradecimiento. Quizás ella murió en paz. Yo no. La paz no es para mí. Depende de mí mantener esta rutina de respirar y no olvidar, que es evitar caer en la locura de volver a confiar. Las mujeres aquí en el pueblo creen que estoy aislado. Una vez, una de ellas me sugirió que buscara una compañera, argumentando que una mujer sola envejece amargamente. Solo observé su rostro y pensé, si la amargura fuera un castigo, habría una mujer viviendo en un hormiguero en este mundo. Pero me mantuve en silencio. He aprendido que mi silencio me atormenta más que cualquier respuesta. Tengo una colección de bufandas que me regaló mi tía. Ella también me dio un viejo cuaderno donde escribo algunas cosas cuando siento el pecho oprimido. Solo recuerdo cosas que quisiera gritarle a la cara,
Palabras que se me atoraron en la garganta cuando él me trató como a un animal de circo. Pensar que un hombre pagaba por verme así, por ver mi cuerpo desmantelado, y hoy, sin pan seco, pagarían y el día no sería bueno. Tuve una oferta para relatar esta historia en un periódico. Entonces llegó un niño, diciendo que era importante. Pregunté, ¿para quién? Para mí no cambia nada y ya no les importa. Él se rindió. Hay noches en las que, sorprendida, recuerdo la risa de la suegra. Aquella anciana parecía un demonio con delantal. Y pensar que ella creía que me estaba educando, me enferma. Educaba como se afila un cuchillo, sin ruido, sin prisa, pero siempre en el hueso. Aún conservo las marcas, algunas en el cuerpo, otras en la mirada. He intentado sonreírle a alguien, pero mi rostro ya no ayuda. Parece que desaprendí. Solo puedo reír cuando veo a un pollo persiguiendo a un niño. Y aquí estoy, aún con vida. ¿Para qué? He experimentado mucho, y seguir vivo es un logro mayor del que muchos pueden presumir. No tuve amigos cercanos, ni hijos a quienes criar, no pedí venganza ni siquiera busqué justicia. Solo pedí olvidar el sabor de la sangre, el olor a encierro y el ruido de aquella vieja cámara fotográfica. Y ni siquiera eso, Dios nos lo concedió. De vez en cuando alguien me llama, señora, sé que estoy en lo correcto. Una señora es alguien que vivió con dignidad. Yo, en cambio, soy una superviviente, y eso es diferente. Eso es lo que soy, una superviviente, sin medallas, sin homenajes, solo yo, mis bufandas y una tetera que aún silba cuando el agua hierve, como un grito reprimido esperando que recuerde que nada se ha ido del todo. Si un día te encuentras con una persona francesa, excesivamente educada, con una madre costurera y una sonrisa apenas perceptible en la comisura de los labios, huye. Huye, y ni siquiera te atrevas a mirar atrás, porque quién sabe, si te rindes demasiado pronto, el infierno suele estar listo para engullirte. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, y contarme desde donde me escuchas. Nodo.